rodillas, las angustias desvanecen y la fuerza se renueva a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta. De rodillas ante ti se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Esto sé que de rodillas venceré. De rodillas las angustias desvanecen y las fuerzas se renuevan a postrarme. De rodillas, en mi lugar secreto, yo recibo el poder para vencer. Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza que me levanta. De rodillas ante ti se abren los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Esto sé que de rodillas venceré.
los caminos, caen los gigantes. De rodillas me rindo a ti. Tú peleas mis batallas, guías mi caminar. Es tu ser que de rodillas venceré. Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a esta palabra que nos trae el Señor, esta palabra de bendición a nuestras vidas. Ya como lo hablaba el Señor este domingo, ya en el octavo punto, ese punto de esa rebelión contra la autoridad, como lo hemos visto durante todo este tiempo, de ese hijo mayor. En Lucas 15:30 vemos cómo él respeta al Padre, cómo no se sujeta, cómo por no tener esa intimidad con él, pues comete todas estas cosas. Pero los invito a que oremos, coloquemos este tiempo en las manos preciosas del Señor. Padre, gracias, Señor, una vez más por darnos esta oportunidad de conocerte, una oportunidad más de conocernos a nosotros mismos, de saber esas cosas que hay en nuestro interior, que aún nosotros mismos ignoramos de nosotros y por eso estamos en la situación en las que estamos. Gracias porque nos estás sacando a la luz todo aquello que no está conforme a tu palabra, con el único deseo que nosotros crezcamos y maduremos. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando y si lo estás haciendo es porque vas a hacer esa buena obra en cada uno de nosotros. Gracias porque veremos esa transformación en nuestro interior, que no será algo forzado, sino que será algo natural, que emana desde nuestro interior hacia el exterior, para mostrar que realmente hay un Cristo vivo, resucitado, y que cada uno de nosotros representamos a ese único Dios verdadero, que existe y seguirá existiendo por siempre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, estamos viendo este octavo punto, que es la rebelión contra la autoridad. Y ya en este octavo punto vemos cómo este hijo mayor pues irrespeta, vemos cómo con ese lenguaje maltrata a su papá, por no conocerlo, por no tener esa buena relación como hemos venido mirando durante todo este tiempo. Y entonces en este octavo punto el Señor nos habla sobre esa rebelión con la autoridad. Nos dice, nos dio 3 puntos. El primero es qué es la autoridad y cómo hay esas jerarquías. Nos hablaba el domingo esa jerarquía espiritual, donde nos habla de los querubines, arcángeles, serafines, arcángeles, ángeles, y después ya viene e introduce esa bendición de autoridad a los hombres. Ya en el segundo punto nos habla el por qué estableció el Señor esa autoridad y el empoderamiento que nos da cada uno de nosotros, y cómo necesitamos ser empoderados para ejercer esa autoridad en varias en nuestro diario vivir, el por qué lo necesitamos para no ser golpeados, maltratados por Satanás. Y ya por el último punto, de esos beneficios de estar sujetos a la autoridad. Entonces el primero, como les decía, nos hablaba que es la autoridad. Entonces dice que es la capacidad de ejercer poder sobre otros. La autoridad no nace con la persona, sino que es transferida, es delegada. La autoridad, y sabemos que la autoridad única y absoluta es Dios, y a través de su Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo es que Él nos la delega. Nadie nace con esa autoridad. ¿Listo? Entonces empezamos en ese proceso de conocer, pero esa autoridad tiene unas responsabilidades y lo vamos a ver ahorita en esa parte de la jerarquía. Y vemos en la familia
Entonces la pastora nos habló de esa jerarquía que hay allá en los cielos. Yo les voy a mostrar esa jerarquía que hay en la familia, en el gobierno, en la iglesia, en el trabajo. Y entonces nos dice en la familia, Efesios 5:22 dice, para las esposas eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor. En Colosenses 3:18 también dice lo mismo, esposas, sujétense cada uno a su esposo como corresponde a quien pertenece al Señor. Y me gustó esta versión, estoy en la NTV, porque me habla de la responsabilidad que tiene la esposa para sujetarse a este varón. Pero miren que también nos muestran la responsabilidad que tiene el marido con los que él va a ejercer su autoridad. Y dice el versículo 19, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Entonces mire que le da esa autoridad al hombre, pero le da un direccionamiento, le da unos lineamientos para poder ejercer esa autoridad. Esto no es que venga y se vuelva autoritario, atropellar, no. Hay unos parámetros que tiene que cumplir delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas de eso delante de Dios. Entonces aquí vemos que en la familia la cabeza es el papá, el esposo, el cual tiene que estar sujeto a la esposa, pero nos habla también de los hijos. El versículo 20 de Colosenses 3, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Sabemos que es un mandamiento que tiene bendición, que tiene como recompensa, por así decirlo, y es que si obedecemos a nuestros padres, si los honramos, en todo nos irá bien. Pero el 21 nos dice, también hay un condicionamiento a esa autoridad que nos ha sido delegada a los padres, y dice, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Entonces miren cómo hay un posicionamiento, hay una autoridad delegada, hay un rol que el Señor transfiere y delega, confía en ti, pero hay una responsabilidad. Después nos habla en Primera de Pedro ya con respecto al gobierno, y dice Primera de Pedro 2:13, por amor al Señor respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. Y aquí hubo algo que nos decía el Señor el domingo para todas las autoridades, no solamente el gobierno, sino para todas las autoridades. Dice que todo hijo de Dios debe estar sujeto mientras no nos toquen o impidan nuestra relación con Dios, la fe y confianza en Él. Hechos 5:29 dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. ¿Listo? Entonces aquí nos está hablando de que nosotros debemos respetar las autoridades. Ya hablamos de las familiares, las del gobierno, las de la iglesia, del trabajo, pero aquí nos está diciendo, Hechos 29 nos está diciendo Pedro y los apóstoles que tenemos que respetar. Antes tenemos que obedecer a Dios, antes que las autoridades. Por eso es necesario que tengamos una relación con Dios. Por eso es necesario que en esa relación con Dios vayamos conociendo cuáles son sus parámetros, cuáles son sus lineamientos. ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra. Ahí es donde vamos a poder encontrar y vamos a poder saber cómo debemos caminar, cómo sabemos si esa autoridad que ya nos la delegó el Señor, Romanos 13:1 en adelante, ya me imagino que ustedes habrán leído todo el capítulo, nos podemos dar cuenta, fue establecida con Dios, listo, pero tiene una finalidad, y es siempre para nuestro beneficio, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, pero aquí lo importante, ¿cuál es? Oiga, yo tengo que obedecer a esta autoridad, pero si esta autoridad está cumpliendo bajo los lineamientos de Dios, ¿sí? Porque el papá es tu autoridad y
eso diga, llama por allá al acreedor del banco, diga que yo no estoy. O en el trabajo, eso, venga, eso no se preocupe, mire, aquí usted firme de que usted va a recibir una comisión y ahí pues se hace ahí hacemos una cosita y esto. ¿Ves? Entonces miren cómo el Señor nos advierte y nos está diciendo en Hechos 5:29, ojo, pilas, tú tienes que conocer la autoridad de Dios, por eso tienes que tener esa intimidad con Él para que Él te enseñe, para que Él te muestre la realidad de las cosas, cómo deben ser las cosas. Entonces aquí nos lo está hablando clarito, ojo, miren. Y tú no le puedes llegar a decir, ay, es que como ahí estaba la autoridad que usted me dejó de delegar, entonces pues yo obedecí. No, porque Él te está diciendo, hey, te estoy diciendo, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Entonces nos lo deja claro aquí, este versículo, Hechos 5:29. Yo tengo que conocer cuáles son los parámetros de Dios, yo necesito saber cuál es la verdad de Dios, cuál es su voluntad, para poder tomar las decisiones correctas. Porque delante de Dios vamos a tener que rendir cuentas. Y no podemos echarle la culpa. Si yo estaba en sujeción, yo obedecía todo lo que me dijo esa persona. Pero esa persona me mandó a matar, me mandó a robar, me mandó... ¿Qué excusa le voy a poder dar al Señor? Y es muy claro, los ladrones, los borrachos, los adultos, ahí están los homicidas, todos, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con eso. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, la autoridad que Dios dejó y delegó aquí en la tierra, hago así con respecto al gobierno, porque ellos tienen que estar dispuestos a toda buena obra. Y es que esa es la finalidad que Dios deja, que eso lo vamos a ver ahorita en el segundo punto, de el por qué deja esas autoridades. En la iglesia, entonces en la iglesia habla en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes. Oído a esto, aquí está la responsabilidad que tenemos nosotros con ustedes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben, ojo aquí, miren que, y esto se aplica para todo, y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Y miremoslo aquí naturalmente, uno tiene un hijo, vamos acá en el caso de la familia, uno tiene un hijo. De hecho, cuando nacieron mis hijos, estuve en esos cursos para que le permitan a uno estar en el parto. Y en ese curso enseñaron que los niños hasta los 3 años, netamente es mi responsabilidad. Si llega a pasar algo, si llega a suceder algo, a ese niño, a ese menor de edad, soy responsable. Hasta el punto que eso me puede dar cárcel. Si se cayó, si se partió alguna cosa, automáticamente el centro médico reporta al ICBF y ellos están pendientes y hacen seguimiento. Entonces por eso le dicen y le adviertan a uno, ojo con las muertes súbitas, tenga cuidado de que el niño no le ponga muñecos porque se puede asfixiar, y como no tiene la fuerza para girarse o para quitarse el muñeco, se puede ahogar. Y va a ser usted responsable y se llama homicidio no culposo. Entonces empiezan y ahí nos dieron toda esa cátedra y yo decía, wow, soy responsable de ello. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Entonces miren cómo nosotros aquí en la iglesia tenemos una responsabilidad, y la pastora nos lo decía, o el Señor a través de la pastora el domingo nos lo repetía. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Y si nos equivocamos, ¿qué hay que hacer?
vaya a la presencia de Dios, dígale, mire, no me gustó como Alejandro me dijo las cosas, no me parece que me esté cuidando, no me parece, y ojo, aquí está, yo soy responsable de eso, yo tengo que rendirle cuentas a Dios, y allá en lo secreto, o aquí el Señor sabe cómo me va a llamar a cuentas, y Él va a saber cómo me va a corregir, cómo me va a exhortar, cómo me va a dirigir mis pasos nuevamente. Pero obedezcamos, háganos la tarea fácil, dice aquí, no traten de no causar problemas que revelarnos a la autoridad. Miren, nuestro deseo siempre, y aquí está plasmado en la palabra, nuestro deseo es cuidar de ustedes, es que a ustedes no les pasen cosas que tal vez nosotros ya pasamos, y nuestro deseo es que ustedes no caminen por esa senda, porque sabemos que van a salir sufriendo, van a tener dolores por esa situación, pero ese es nuestro deseo. ¿Ven? Entonces miren cómo el Señor aquí nos está diciendo esta palabra en Hebreos 13:17, que está en TLA. En el trabajo, Colosenses 3:22, Reina Valera del 60, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces mire, tenemos una responsabilidad, tú eres un trabajador, tienes una responsabilidad, no tienes que estar trabajando cuando Él te mira, sino que tú tienes que mostrar que estás agradando a quién, a Dios, que tú le temes, le amas tanto a Él, que tú eres una persona responsable, respondes por tu trabajo, no tienes que tener el policía ahí encima tuyo. El segundo punto es por qué el Señor la estableció y los requisitos de ese empoderamiento. Entonces, aquí estudiando esta palabra con el Señor, Él me dio el por qué, antes de ir a la palabra, Él me dijo el por qué Él lo estableció. Y me dio un ejemplo sencillo como es el semáforo. De pronto aquí tenemos, creo que el conocimiento todos, aquí en la 53, en la Boyacá, 53 con Boyacá. Imaginémonos que no existiera semáforo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo cruzaríamos? ¿Cómo avanzaríamos? Sería un total caos. Entonces miren que el Señor, con un simple aparato, que es autoridad, ¿sí? Te colocan ahí, tiene 3 bombillos y son autoridad tuya cuando tú vas manejando. Aún para el transeúnte, para el que camina también, que tiene que o subir el puente peatonal o atraviesa la Boyacá mientras los carros están detenidos. Entonces, mire que es un simple palo con bombillas, pero es autoridad establecida por el Señor, con un solo propósito: no generar caos, ayudarnos a que nosotros estemos bien. Entonces por eso tiene un tiempo, en rojo, después pasa amarillo, después pasa verde, y tiene un tiempo en el cual está en verde para que puedan circular los vehículos. Luego se coloca en rojo para que los otros, los que vienen de occidente a oriente, puedan continuar su camino. Entonces miren que el deseo del Señor en colocar estas autoridades es con un solo propósito: para ayudarnos a nosotros, para que estemos bien. ¿Ven? Y eso lo habla en Romanos 13:2. Romanos 13:4, perdón, dice: las autoridades están al servicio de Dios, oído esto, para tu bien. ¿Sí ven? Están al servicio de Dios para nuestro bien. Por eso Él lo estableció. Entonces dio esas órdenes y acomodó todo para eso, para que nos ayudemos. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro las cosas. ¿Listo? Tú y yo debemos tener claro esta situación. Entonces, si tú te comportas bien, aquí Romanos 13:3 dice: los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. ¿Sí ven? Reina Valera del 95.
Entonces démonos cuenta que Dios estableció las autoridades para nuestro bien, están al servicio de Dios para nuestro bien, para ayudarnos, como el ejemplo que les di del semáforo. ¿Sí ven? Nos ayudan a que podamos agilizar. Mire, cuando se ha ido la luz o se daña el semáforo por X o razón, no saben el trancón que se forma tanto en la Boyacá sur-norte o norte-sur, y los que atraviesan y los que vienen por la 53 de occidente a oriente o de oriente a occidente. No saben el embotellamiento que sucede, unos se mandan y aparte de eso entonces provoca accidentes, porque se vuelve un caos completo, simplemente porque una autoridad no está ejerciendo su función. Entonces miren cómo necesitamos cada uno de nosotros esa autoridad y poder nosotros obedecerla. Porque igual yo puedo ir con mi carro manejando y sucede mucho que uno va andando y ve que cambia la luz amarillo, está en verde y cambia amarillo, y aquí se los digo, muchas veces uno, no, yo alcanzo a pasar, y en vez de meter el freno, uno manda hacia el acelerador y puede generar que lo cambie el semáforo y haya una moto que arranca rápidamente y se comete un accidente y sufrimos un accidente. Entonces, por eso el Señor lo deja establecido. ¿Listo? Y entonces nos hablaba el Señor, ya sabemos por qué lo estableció, pero dice que nos empodera. Entonces, Él nos empodera a cada uno de nosotros, y lo primero, da ese poder y da esa autoridad a toda la iglesia. ¿Para qué? Para combatir a Satanás, a combatir sus actos de maldad, porque lo vemos a diario, pero para eso tú tienes ese poder, para someternos a Dios, resistir al diablo, y este huirá de nosotros. Y entonces el Señor me llevaba a esta cita, y dice Hechos 19 en NTV, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. El versículo 12, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos dentales, vamos a ir al 13, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Ojo, mira, aquí hay una clave, y ya ahorita vamos para allá. 7 de los hijos de Exeba, un sacerdote principal, judíos, hacían esto. Pero en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre los 7. Logró dominarlos. Ojo, una sola persona logró dominar a 7 personas. Y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Desnudos y golpeados. Y nos hablaba el Señor y nos decía: ¿cuánto poder de autoridad hay en ti? Nos hacía esa pregunta en la reflexión. Cuando estaba respondiendo esto, pues me envió a esta cita y me decía: mira, Alejandro, mira lo que sucede cuando nosotros no tenemos esa autoridad, cuando no estamos embestidos de esa autoridad. Nos puede suceder eso, nos puede suceder estas cosas. Y tal vez ya no nos haya sucedido estas cosas, o tal vez peores. Y aquí está la clave, mira: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Ellos habían escuchado de un tal Jesús, ellos habían escuchado algo de la predicación de Pablo, pero no estaban convencidos, no quisieron sentarse, no quisieron conocer tú a nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso vino un solo demonio contra 7 y los mandó golpeados y desnudos. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque ellos
quisieron ejercer autoridad cuando no la tenían. Porque recordemos, la autoridad es delegada. Por eso los demonios decían, conocemos quién es Jesús y conocemos quién es Pablo. Y por eso al principio les decía, Dios le dio a Pablo el poder. ¿Ven? ¿Será que Dios ya te dio el poder? ¿Ya te dio la autoridad? Y si no te la ha dado, ¿por qué? Si tú eres parte de su cuerpo, si tú eres parte de la iglesia, tienes que tener el poder. El demonio no te puede venir a maltratar, a ultrajar. Y la pastora nos lo decía el domingo. Él tuvo que pedirle permiso al Señor para poder coger a Job y hacerle todo lo que quiso. Pero aquí es un caso donde ellos se están expulsando, donde ellos se están sometiendo al demonio. Pero el demonio no se les sometió. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Jesús, porque no tenían intimidad, porque no estudiaban su palabra, porque la importancia en sus vidas no era Él. Y ahí es donde está lo grave. Porque es la única forma. Recuerden, permanezcan aquí, tenían que obedecer a la autoridad. Y ellos tuvieron que permanecer ahí un tiempo para ser embestidos del poder del Espíritu Santo. Y ahí sí salir a predicar. Si ellos hubieran salido a predicar, les hubiera sucedido lo mismo. Pero ellos fueron obedientes al Señor. Ellos fueron obedientes a lo que la autoridad les dijo. Tú y yo estamos siendo obedientes. Estamos siendo obedientes al Señor. Estamos siendo obedientes a su palabra. Estamos siendo obedientes al direccionamiento que Dios da a través de los pastores. ¿Estamos siendo obedientes? Por eso nos preguntaban, ¿cuán grande es tu sujeción a la voluntad de Dios? ¿Cuánta sujeción tenemos? ¿Estamos sujetos a esa voluntad de Dios? ¿A esas autoridades que Dios delegó? Pregúntate. Porque es que los demonios, miren cómo el demonio le habla, miren cómo el demonio le dice, ¡ey! Porque ellos detectan, ellos saben quién están bajo autoridad. Entonces, por favor, tengamos cuidado con esto. Si yo no tengo relación con Dios, si yo no me meto con Él, si yo no lo conozco a Él, si yo no espero a que Él me empodere y me delegue de su autoridad. Y aparte de eso, no me sujeto. Porque miren, aquí nos hablan de Pablo. Y ustedes, los invito a que estudien Hechos de los Apóstoles y se van a dar cuenta cómo fue Pablo su vida y su ministerio. Entonces él iba y viajaba. Y él viajaba y llevaba la palabra de Dios, pero él estaba sujeto a Dios y a sus autoridades. Por eso él hacía su viaje y regresaba y contaba, mire, pasó esto, sucedió esto, aquello y esto. Y estaba dispuesto hasta que el Señor, y ustedes lo pueden leer, estaban orando, ayunando, cuando el Señor dijo, hey, cójame a Pablo y a Silas y envíemelos para allá. Cuando ellos, en congregación, en oración, entonces Pablo hacía caso a lo que les dijera, no era lo que él quisiera. Y aún sus deseos, ustedes lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles. Él quería ir y conocer todos esos pueblos bárbaros que no estaban sometidos al imperio romano. Él quería irles y predicar a ellos. Por eso él quería ir hacia Asia a predicar. Pero el Espíritu Santo le sale y dice, no, qué pena, vete allí para Antioquía. Vete que allí te necesitan. Ve allí que vas a recibir una persona y le da la dirección y le da todo. Y él se sujetó a la voluntad de Dios. Murió a sus deseos, a sus anhelos. Él anhelaba conocer a ese pueblo y predicarles. Pero él no fue enviado a eso. Otras personas fueron enviadas allá, pero él no. Él simplemente su mandato era predicar bajo a lo que estaba en el imperio romano. Por eso toda esa parte de Europa
fue la que él le predicó. Y ahí ustedes pueden ver y estudiarlo. Entonces démonos cuenta, era un hombre que era sujeto y por eso Dios le dio autoridad, autoridad como la vemos aquí. Los mismos demonios lo conocían. Y por último nos hablan de esos beneficios de estar bajo autoridad. Y ahí en esos beneficios de estar bajo autoridad, vamos a leer Romanos 13, 2, Reina Valera 95. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ojo, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios. Miren que nos da una aclaración aquí la palabra. Entonces nos dice, de modo quien se opone a la autoridad. ¿Listo? Entonces, ojo, pilas, no te opongas a la autoridad. Pero nos dice, a lo establecido por Dios. Entonces, si tú te opones a la autoridad que va conforme a lo que está esta palabra, te estás resistiendo a él. Y dice, y los que resisten, ojo aquí porque no lo digo yo, no lo está diciendo nadie más, sino el mismo Señor, acarrean condenación para sí mismos. Entonces, si tú te resistes a la autoridad que va conforme a esta palabra, automáticamente estás acarreando condenación para ti. Y recuerden que desafortunadamente nuestra vida es corporativa. No solamente nos afectamos nosotros, sino afectamos a nuestro núcleo. Entonces, ¿eso es lo que tú quieres? Yo no creo. O sea, yo realmente mirando esta cita bíblica digo, Señor, yo no quiero que mi vida caiga condenación, acarree condenación, porque sé que va a afectar a mi familia. Entonces no quiero eso para mi vida. Entonces le digo, Señor, ayúdame, mírame. Y nos decía muy clarito en ese punto, el Señor, muy claro nos hablaba en ese punto, que ese egocentrismo, que es lo que nos impide sujetarnos a Él, y mucho de ese egocentrismo, de esa idolatría, de esa rebeldía, son por todas esas cosas sin sanar, sin mejorar, que necesitan ser restauradas por el poder de Dios en nuestros corazones. Entonces, por favor, miren mi oración del domingo para acá, bueno, de hecho antes, porque yo la estudio antes, fue decirle, Señor, mira qué cosas, qué rebeldías, qué cosas sin sanar tengo en mi interior, que me han hecho rebelde, que me han hecho oponerme, resistir a la autoridad. Revélala, Señor. Si tú lo estás hablando es porque quieres sanarme eso. Entonces, por favor, sácala a la luz y trabajemos juntos, trabajemos mancomunadamente para ser sano en mi corazón. Porque no quiero traer condenación a mi vida. Yo te invito a que tú hagas esa oración. Yo te invito a que saques tiempo con Él, porque Él es el único que puede escudriñar nuestros corazones y puede sacarnos a la luz esas cosas que están sin sanar y que por eso nos lleva a condenación. ¿Cuántas cosas estamos sufriendo hoy? Hemos recibido y hemos comido de todas esas semillas que sembramos en rebeldía. Todas las cosas que nosotros hagamos, recuerden, son semillas. Y esas semillas producen un fruto, bueno o malo. Y hoy estamos comiendo de ello. Entonces, ¿cuántas semillas fueron rebeldes hacia nuestros padres? En nuestro trabajo, en el gobierno, en la iglesia. Todo eso nos hace que hoy comamos algo que Dios no quiere que comamos. Él no desea que nosotros suframos. Por eso nos lo dijo en Romanos 13:4. NTV, las autoridades están al servicio de Dios para nuestro bien. Él desea, y lo dice, Él desea que nosotros estemos bien, que prosperemos en todo. Ese es su deseo. Entonces, por favor, con la condición, obviamente, que prospere nuestra alma.
Entonces, por favor, hermanos, mire cómo Él tiene una bendición para ti y para mí. Pero necesitamos que nos sujetemos a la autoridad de Dios. Pero como habla acá en Romanos 13:2, a lo establecido por Dios. Entonces tenemos que conocer lo establecido por Dios para saber cómo caminar, para saber cómo sujetarnos. Porque si no, no vamos a poder vivir bajo autoridad. Y si no vivimos bajo autoridad, pues no vamos a estar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición tras bendición. No lo vamos a estar. Sino que va a ser un total fracaso en nuestra vida a diario. Entonces, por favor, condenación, ojo, no lo digo yo, lo dice la palabra, acarrea condenación para sí mismo. Si tú y yo resistimos la autoridad de Dios, esa autoridad que ejerce lo establecido por el Señor. Hermanos, está en ustedes, está en mí, que cada uno de nosotros nos sometamos a Dios. Y ese someternos es humillarnos delante de Él, es reconocer que hay muchas áreas de nuestras vidas que no están sanadas, áreas de nuestras vidas que tal vez fuimos estropeados por autoridades y por eso no queremos someternos a ellas. Pero el Señor nos viene a traer un camino de sanación, un camino de liberación, para que podamos obedecer a esas autoridades que Él estableció para nuestro bien. Los invito a que oremos. Padre, hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos que nuestro corazón, que nuestro corazón está herido, ha sido fragmentado, violentado en sus derechos. Hay muchas situaciones, aún de autoritarismo, aún de esas personas que tú colocaste en esa autoridad, pero que no hicieron el papel como les corresponde. Sabemos, como nos has dicho en el día de hoy, que tú llamarás a cuenta, que ellos tendrán que responder delante de ti por esas actitudes. Por eso es el momento de sanar. Por eso queremos hoy entregarte todas esas momentos difíciles, momentos donde fuimos violentados, Padre. Arráncalo, sánalo. No permitas que eso impida que nosotros podamos vivir bajo autoridad, podamos someternos a ti y a las autoridades que tú has delegado. No permitas que eso nos lleve a hacer resistencia a lo establecido por ti, a lo establecido en tu palabra, porque no queremos seguir cargando con esa condenación. Sabemos y conocemos de tu bondad, de tu misericordia y de tu infinito amor. Y hoy, por ese sacrificio hecho en el madero de la cruz, por tu Hijo Jesucristo, para que nosotros tuviéramos nuevamente restablecida esa relación contigo, para que a través de Él pudiéramos ser sanos de todas esas cosas que han fragmentado nuestra alma. Hoy solicitamos a ti en humillación, toca nuestra alma y sánala, Padre. Sánala, Señor, y enséñanos como enseñaste a tu Hijo Jesucristo, que aprendió a ser obediente a ti y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Enséñanos, Padre, porque no sabemos. Necesitamos aprender a obedecerte a ti, a lo establecido en tu palabra y a esas autoridades que tú has delegado aquí en la tierra. Señor, ayúdanos, enséñanos. Pero como tú has repetido más de una vez, tú no puedes echar vino nuevo en odres viejos, en odres que ya están totalmente rasgados de tantas cosas que necesitan ser tocadas por ti.
Te invitamos, Padre, en esta noche. Queremos esa cena contigo. Queremos estar en intimidad contigo y dejar que tú hagas esa buena obra en cada uno de nosotros. Que tú sanes y restaures nuestras almas fragmentadas. Porque eso nos ha llevado a ser personas orgullosas, a ser personas que queremos hacer las cosas a nuestro acomodo y no sujetarnos a ti. Porque tal vez es un mecanismo de defensa para que no nos hieran más. Pero hoy estamos aquí con nuestro corazón abierto de par en par para decirte a ti: heme aquí, Señor, entra en mi corazón y sáname, restáurame, para así poderme someter y sujetarme a tu verdad y a las autoridades que tú has establecido. Gracias, Padre, gracias te damos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.